La boda donde todo salió mal por culpa de mi ex y mis suegros. Mi exnovia nunca regresó después de que pidió un tiempo en la relación. Desapareció por completo. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo ningún tipo de contacto. Cero. Pasaron los años, hice mi duelo, lloré lo que tuve que llorar y finalmente logré seguir adelante con mi vida. Conocí a otra persona, me enamoré de nuevo y llegó el día de mi boda. Todo parecía perfecto. Pero ese día, en medio de la ceremonia, ella apareció de la nada. Mi exnovia llegó para gritarme que era un injusto, que no podía casarme con otra mujer porque ella me había estado esperando durante 2 años enteros. La gente se quedó mirando, algunos con cara de shock, otros con cara de confusión. La escena fue ridícula y vergonzosa. Pero lo peor de todo llegó después, cuando descubrí que mi exnovia no había llegado sola ni por casualidad. Detrás de ella estaba la familia de mi prometida, pagándole dinero para que arruinara mi boda. Así es como comienza esta historia. Ahora voy a contarla desde el principio, con todos los detalles. Vamos a retroceder 4 años atrás. En ese entonces estaba saliendo con una chica a la que voy a llamar Candy. Las cosas entre nosotros iban más o menos bien en apariencia, pero la verdad es que había muchos problemas ocultos. Candy era una persona muy dominante. Quería controlar casi todos los aspectos de nuestra relación. Desde los planes del fin de semana hasta la forma en que me vestía o con quién me juntaba. Siempre quería tener la razón y casi nunca cedía en una discusión. Además, había otro tema que siempre me generaba mucha incomodidad. Candy tenía una amistad muy pegada con su mejor amigo, un chico al que voy a llamar Tom. Eran demasiado cercanos para mi gusto. Pasaban muchísimo tiempo juntos, se escribían a cada rato y tenían una confianza que a mí me parecía extraña para una chica que ya estaba en una relación seria. Cada vez que yo sacaba el tema de Tom, Candy se enojaba. Me decía que era un amigo nada más, que yo estaba siendo paranoico y que no había nada de qué preocuparme. Me llamaba inseguro y me decía que confiara en ella. Yo intentaba hacerlo, pero algo en mi interior no estaba tranquilo. Lamentablemente, mis preocupaciones terminaron siendo completamente válidas. Candy me fue infiel. Pero lo peor no es solo eso. Lo peor es que esto ocurrió después de que ya estábamos comprometidos. Así es. Yo le había propuesto matrimonio, ella había dicho que sí y estábamos planeando nuestra vida juntos. Pero apenas un mes después de la propuesta, todo empezó a desmoronarse. Nos volvimos distantes. Las conversaciones que antes eran largas y profundas se volvieron cortas y frías. Los fines de semana que solíamos pasar juntos, ahora los pasábamos separados. Cualquier tema de conversación terminaba en una discusión o en un silencio incómodo. Yo no entendía qué estaba pasando. Me preguntaba si había sido un error pedirle que se casara conmigo. Fue entonces cuando Candy sugirió que tomáramos un breve descanso en la relación. Me dijo que necesitábamos espacio para pensar, para respirar, para arreglar las cosas. Yo acepté, pensando que efectivamente íbamos a usar ese tiempo para reflexionar y mejorar como pareja. Pero no fue así. Lo que Candy hizo fue desaparecer por completo. Dejó de contestar mis llamadas. Ignoró todos mis mensajes. No respondía a mis correos. Se esfumó como si nunca hubiéramos existido. Ese vacío fue muy doloroso. La incertidumbre de no saber qué había pasado, de no entender por qué una persona con la que pensabas casarte de repente se borra del mapa. Pasé semanas muy mal. Pero el dolor se hizo mucho más grande cuando descubrí la verdad. Candy no solo me había gosteado y abandonado. También me había sido infiel antes incluso de pedir ese descanso. Un amigo en común me contó lo que había pasado. Me mostró mensajes, me dio detalles que no pude ignorar. Enterarme del engaño fue devastador. Lloré, me enojé, me sentí humillado. Pero con el tiempo, esa revelación también me trajo algo de paz. Porque al menos entendí que no había sido mi culpa. Candy tomó sus decisiones, me mintió y me traicionó. Yo no tuve la culpa de nada. Eso me ayudó a empezar a sanar. Me tomó bastante tiempo superar ese dolor. Hubo noches enteras sin dormir, días en los que no quería salir de la cama. Pero eventualmente logré seguir adelante. Decidí enfocar toda mi energía en mi carrera. Trabajaba muchísimas horas, a veces hasta el agotamiento. Pero ese esfuerzo rindió frutos. Con el tiempo, logré montar mi propio negocio. No era una empresa enorme, pero era mía. Me daba orgullo y estabilidad. Poco a poco, las cosas empezaron a mejorar en mi vida. Sentía que retomaba el control después de haberlo perdido todo. Fue entonces, justo cuando ya no estaba buscando una relación con nadie, cuando conocí a Leslie. Nos cruzamos gracias a unos clientes con los que yo estaba trabajando en ese momento. Desde el primer momento en que la vi, sentí una conexión especial. No era solo atracción física, era algo más profundo. Una chispa que no podía ignorar. Rápidamente descubrimos que teníamos muchísimos intereses en común.
Nos gustaban las mismas películas, los mismos libros, teníamos una forma de ver la vida muy parecida. Nuestras conversaciones fluían sin esfuerzo, como si nos conociéramos de toda la vida. No había silencios incómodos ni necesidad de forzar ningún tema. Todo era muy natural. Apenas llevábamos poco tiempo de conocernos, pero yo ya podía notar que Leslie no solo era inteligente y competente en su campo profesional, sino que también tenía una personalidad muy cálida, divertida y generosa. Empezamos a pasar más tiempo juntos, primero como amigos, luego como algo más. Cada momento a su lado se sentía auténtico y emocionante. Fue muy refrescante para mí poder conectar con alguien que parecía entenderme de verdad, sin juzgarme, sin querer controlarme. Nuestra relación avanzó rápido, pero no de una manera forzada ni apresurada. Simplemente fluía. Lo que empezó como un vínculo profesional pronto se volvió algo mucho más profundo y significativo. Eventualmente comenzamos a salir como pareja oficial y fue maravilloso. Cenas, películas, paseos, viajes cortos. Todo se sentía muy natural y muy bonito. Antes de conocerla, yo vivía bastante absorbido por el trabajo. Pasaba 12 o 14 horas al día en mi negocio. Pero Leslie me ayudó a encontrar un equilibrio mucho más sano entre la vida personal y la laboral. Pasábamos tiempo de calidad juntos, reíamos, compartíamos y por primera vez en mucho tiempo sentía que podía volver a confiar en alguien de verdad. Después de 1 año y medio de noviazgo, decidí dar el paso más importante. Le propuse matrimonio a Leslie y ella dijo que sí. Fue uno de los días más felices de mi vida. Todo parecía perfecto, como un sueño del que no quería despertar. Pero había un detalle, una pequeña nube negra que empezaba a asomarse en el horizonte. Su familia. Mi familia era bastante relajada con toda la situación. Mis padres estaban realmente felices por nosotros, me apoyaban en todo, no se metían en nuestras decisiones y respetaban a Leslie. En cambio, la familia de Leslie fue una historia completamente diferente. Tuvieron objeciones desde el principio y dejaron muy claro que no estaban exactamente encantados conmigo. Era como esa parte amarga en medio de tanta felicidad. Una espina que no podía sacarme. La familia de Leslie era muy tradicional. Tenían ideas muy rígidas sobre cómo debía vivir su hija. No les gustaba que Leslie trabajara. En su mundo ideal, ella debería estar en su casa cuidando a sus hijos y atendiendo a su esposo. Preferían que se casara con un buen chico cristiano que fuera a la iglesia todos los domingos y que la mantuviera. Yo no era cristiano, al menos no en el sentido que ellos esperaban. Podía mantener a Leslie económicamente si ella hubiera querido quedarse en casa, pero la verdad es que ella no quería eso. A Leslie le gustaba su trabajo, le gustaba tener su propio dinero, su independencia y su carrera. Y a mí me parecía perfecto. Pero para sus padres, eso era un problema enorme. No lo aprobaban y no se cansaban de decirlo. Leslie había tenido dificultades con su familia durante años, mucho antes de conocerme a mí. Nunca apoyaban sus decisiones, siempre tenían una opinión negativa sobre lo que ella hacía. Y su desaprobación hacia mí fue clara desde el principio. Parecía que les desagradaba incluso antes de conocerme en persona. No importaba lo que yo hiciera, no importaba cómo tratara a su hija, no importaba el éxito que tuviera en mi negocio. Sus creencias anticuadas siempre iban a ser un obstáculo. Leslie entendía perfectamente las posturas de su familia, pero le costaba muchísimo cortar con ellos o defenderse por completo. Estaba muy apegada emocionalmente a sus padres y a su hermano, y ese apego le dificultaba mucho alejarse de su influencia. Quería mantener una conexión con su familia mientras al mismo tiempo quería seguir su propio camino conmigo. Eso la obligaba a intentar apaciguarlos constantemente, a ceder en algunas cosas, a no confrontarlos directamente, incluso si eso significaba comprometer aspectos que eran importantes para nosotros como pareja. Su familia no era del tipo que la obligara directamente a hacer cosas en contra de su voluntad. No la amenazaban ni la castigaban. Pero eran muy abiertos con su desaprobación. Hacían saber sus sentimientos de manera fuerte y clara, sin filtros, sin disculpas. Leslie se sentía constantemente juzgada por ellos. Eso la ponía en una posición muy difícil. Ella sentía que debía elegir continuamente entre hacer lo que quería para ser feliz o manejar las críticas constantes de sus padres. Era un desgaste emocional enorme. Ese acto de equilibrio generó muchísimo estrés en nuestra relación desde mucho antes de la boda. Cuando conocí a su familia por primera vez, al principio estuvieron algo de acuerdo conmigo. Les gustaba que yo fuera exitoso, que tuviera estabilidad económica, que mi mamá fuera a la iglesia los domingos. Eso me daba algunos puntos a su favor. Pero las cosas se agriaron muy rápido cuando empezaron a opinar sobre nuestro futuro de manera más directa. Me presionaban constantemente. Me decían que no debía permitir que Leslie siguiera trabajando después de casarnos. Me preguntaban cuándo íbamos a tener hijos, cuántos íbamos a tener, cómo los íbamos a educar.
También criticaban mucho que yo no fuera cristiano practicante como ellos. Para Leslie, todo eso era algo a lo que ya estaba completamente acostumbrada. Llevaba años escuchando ese tipo de comentarios por parte de su familia. Intentaba hacer caso omiso y me decía a mí que hiciera lo mismo, que los ignorara, que no les diera importancia. Pero yo no podía hacerlo tan fácilmente. No era tan simple para mí ver cómo cuestionaban nuestra relación una y otra vez, cómo me faltaban el respeto delante de ella y tener que quedarme callado. Así que un día les dije claramente lo que pensaba. Les expliqué que Leslie era una persona talentosa y que seguiría trabajando si ella así lo elegía, porque era su decisión, no la mía. También les dije que no teníamos planes inmediatos de tener hijos, que eso lo resolveríamos más adelante, cuando ambos nos sintiéramos listos. Era la verdad, no estábamos mintiendo. Pero a ellos les molestó muchísimo mi respuesta. Pensaron que les estaba faltando el respeto a sus valores tradicionales. Cuestionaron mi compromiso con la relación. Dijeron abiertamente que estaba cometiendo un error muy grave y que necesitaba pensar si realmente me importaban Leslie y nuestro futuro a largo plazo. Aunque Leslie intentaba minimizar su desaprobación delante de mí, el estrés que generaba todo esto comenzaba a afectarnos a ambos como pareja. Cada cena familiar empeoraba las cosas. Hacían cumplidos con segundas intenciones que claramente estaban destinados a ser críticas muy duras. Por ejemplo, comentaban cosas como: esperamos que entiendas y respetes nuestras opiniones porque son importantes para nosotros, o deberías mostrar más compromiso con las tradiciones familiares si esta relación va a funcionar a largo plazo. También decían cosas sobre mi madre, como que seguro vivía muy estresada por tener que trabajar y cuidar la casa al mismo tiempo, dando a entender que eso era el resultado de no seguir sus enseñanzas. Mi madre, que era una mujer creyente, pero de mente muy abierta y respetuosa con los demás, comenzó a perder favor ante ellos. La criticaban constantemente por no encajar en su molde de cristiana tradicional. Hacían comentarios hirientes sobre cómo creían que la esposa debía quedarse en casa y cuidar de la familia, y mi madre no cumplía con ese estándar absurdo. Pero lo peor de todo ni siquiera era eso. Lo peor era lo hipócritas que resultaban ser. Por un lado, criticaban a Leslie por trabajar. Actuaban como si fuera algún tipo de fracaso de mi parte que ella tuviera un empleo. Como si yo no pudiera mantenerla o como si estuviera descuidando mis obligaciones como hombre. Pero por otro lado, no tenían ningún problema en pedirle dinero constantemente. La trataban literalmente como su cuenta bancaria personal. Su mamá le pedía que ayudara a pagar reparaciones de la casa. Su papá casualmente mencionaba algún gasto de emergencia que necesitaba cubrir. Una vez su hermano tuvo problemas financieros muy graves por malas decisiones de negocios y adivinen a quién recurrieron. A Leslie, por supuesto. Siempre a Leslie. La hacían sentir que era su deber moral apoyar económicamente a toda la familia solo porque estaba ganando dinero. Y eso, en sus mentes retorcidas, no estaba bien. Actuaban como si, ya que ella estaba trabajando contra su voluntad, tuviera la obligación de mantenerlos a flote a todos, todo mientras menospreciaban su carrera profesional en cada oportunidad que tenían. Mire, yo no tengo absolutamente ningún problema con ayudar a la familia en tiempos difíciles. Al contrario, creo que es algo bonito y necesario en ciertas circunstancias. Pero la forma en que la estaban usando no era ayuda, era explotación pura y dura. Esperaban que ella pagara por todos sus caprichos y necesidades, pero todavía tenían el descaro de decir que no debería estar trabajando en primer lugar. No podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo se aprovechaban de ella de esa manera tan descarada. Así que decidí hablar con Leslie en privado al respecto. Tuvimos una conversación larga, difícil y muy emocional en la que le expliqué con calma cómo la estaban explotando. Le dije con todo el respeto que no era justo que ella estuviera dando constantemente su dinero y su tiempo y no recibiendo nada más que críticas y humillaciones a cambio. Después de mucho ir y venir, de discutir, de que ella tratara de justificarlos una y otra vez, finalmente la convencí de que necesitaba establecer algunos límites claros y saludables. También le dije que debía tomar más control sobre su propio dinero. Ella accedió a regañadientes a reducir la cantidad que les daba cada mes. Pero tan pronto como empezó a hacerlo, su familia no estuvo nada feliz. Su mamá la llamó por teléfono actuando toda herida, como si fuera la peor hija del mundo, diciéndole cómo podía dejar de ayudarlos de repente después de tantos años. Su papá empezó a decir que ella estaba usando su dinero para ayudarme a mí con alguna supuesta crisis en mi negocio, algo que era completamente falso. Intentaron hacerla sentir culpable en cada oportunidad que tuvieron. Y hicieron que pareciera que los estaba abandonando, que estaba siendo una egoísta, que se estaba alejando de la familia para siempre. Fue muy difícil para ella, pero comenzó a mantenerse firme, aunque sea un poco más que antes. Pero sí, a su familia definitivamente no le gustó nada cuando ella comenzó a resistirse a sus abusos.
A pesar de todo ese infierno, llegó el día de la boda. Estábamos felices, nerviosos, emocionados. Todo parecía estar saliendo bien después de tantas dificultades. Y entonces sucedió algo completamente inesperado. Candy apareció de la nada en el lugar de la ceremonia. No había sabido absolutamente nada de ella en años. Literalmente años, sin una llamada, sin un mensaje, sin un correo, sin nada de nada. Y de repente, allí estaba, en mi boda, enfrente de todos mis invitados, causando una escena enorme e inexplicable. Empezó a acusarme delante de todos con una voz muy alta. Decía cosas como: ¿cómo podrías casarte con alguien más después de haberme tenido esperando 2 largos años? Actuaba como si yo la hubiera abandonado a ella en el pasado, como si yo le hubiera roto el corazón a propósito, cuando en realidad ella fue la que me engañó vilmente y desapareció sin dar ninguna explicación. Era una versión tan retorcida y mentirosa de la realidad que no podía creer lo que estaba escuchando. Estaba tratando de hacerse la víctima delante de todos, volteando completamente el guión para que yo quedara como el malo de la película. La gente miraba, susurraba entre sí, no sabía qué pensar. Candy seguía y seguía hablando, como si yo la hubiera abandonado cruelmente después de una relación larga y seria. Y lo peor de todo es que de nada servía que yo dijera la verdad en ese momento, que explicara que ella había sido infiel y que me había dejado a mí primero. Porque las personas que no conocían mi historia completa preferían creerle a una mujer que estaba llorando delante de todos en lugar de creerme a mí. La familia de Leslie, que ya la tenía conmigo desde hacía muchísimo tiempo, saltó a la oportunidad como si fuera un regalo del cielo. Inmediatamente se pusieron del lado de Candy. Trataban de hacerla ver como la pobre víctima inocente, como si yo fuera el gran villano malvado de la historia. No perdieron el ritmo ni un segundo. Le decían a Leslie cosas como: «¿Ves? Te lo dijimos siempre. Él no es bueno para ti. No puedes casarte con él ahora. No después de esto que hemos visto con nuestros propios ojos. Él es un fraude, un mentiroso». Actuaban como si esto fuera la prueba definitiva y final de que yo no era el chico adecuado para ella. Incluso le dijeron a Leslie que se fuera de la iglesia justo en ese momento, como si todo hubiera terminado para siempre. Se convirtió en una escena enorme, de esas que solo ves en las películas de drama pero nunca imaginas que te van a pasar a ti en la vida real. La gente miraba, algunos con cara de shock, otros con cara de juicio. Se sentía como si esa escena durara para siempre, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero yo mantuve la calma. Respiré hondo varias veces y me aseguré de que la verdad saliera a la luz de una vez por todas. No iba a dejar que Candy se fuera de mi boda sin que la gente supiera la historia real, la completa, la verdadera. Afortunadamente, mis amigos y mi familia me respaldaron porque conocían toda la verdad desde el principio. Sabían lo que había pasado años atrás, sabían que Candy me había sido infiel y que había desaparecido sin dar la cara. Así que empezaron a hablar, a explicar a los demás invitados, a defender la verdad con hechos. Poco a poco, se volvió obvio para casi todos los presentes que Candy solo estaba ahí para hacer una escena y arruinar mi día. Pero para la familia de Leslie, nada de eso importaba. Ellos siguieron con lo suyo, tratando de agitar las cosas cada vez más, susurrándole al oído a Leslie, diciéndole que debía alejarse de la boda ya mismo, que no siguiera adelante con una ceremonia que solo le traería desgracias. Leslie, por su parte, se mantuvo en silencio durante casi todo ese tiempo. No sabía lo que estaba pensando en su interior. Tenía mucho miedo de que la hubieran convencido sus padres, miedo de que todo mi mundo se fuera al carajo en el último minuto. Me acerqué a ella lentamente, la miré directamente a los ojos y le pregunté si estaba bien, si todavía quería seguir adelante con la boda después de todo ese caos. Ella solo me miró por un par de segundos y dijo: «Nunca dudé de ti ni por un segundo». Escuchar esas palabras fue un alivio tan grande que casi se me saltan las lágrimas en ese mismo momento. Admitió que estaba un poco sacudida por todo el drama, que no se lo esperaba para nada, pero que confiaba en mí completamente y sabía perfectamente que Candy solo estaba tratando de meterse con nosotros para arruinar nuestro día especial. Así que, a pesar de todo el caos, a pesar de los intentos de su familia por separarnos, a pesar de la escena que montó mi exnovia, la boda realmente sucedió. No fue sin drama, por supuesto. Pero al final logramos superarlo todos juntos. Fue una ceremonia hermosa, incluso si vino con mucho más equipaje emocional del que esperábamos. Los primeros meses después de la boda estuvieron bastante bien. Tranquilos, incluso diría. Nos estábamos adaptando a la vida de casados, disfrutando de nuestra nueva rutina como esposos. Pero pronto los problemas con su familia comenzaron a colarse de nuevo en nuestra intimidad. Era como si tuvieran un problema con absolutamente todo lo que yo hacía. Cómo respiraba, cómo hablaba, cómo me sentaba en la mesa, cómo me vestía, todo era motivo de crítica. Y lo peor de todo es que Leslie ya no hablaba por mí.
Antes de la boda, ella me defendía con firmeza, se paraba firme delante de sus padres, decía que respetaran nuestras decisiones. Pero después de la boda, era como si ya no necesitara hacerlo. Solo minimizaba las cosas, me decía que los ignorara, que mantuviera la paz para no generar más conflictos familiares. Me sentía completamente solo en mi propio matrimonio, lidiando con las críticas constantes de mis suegros mientras mi esposa se quedaba callada. Este tira y afloja continuó durante muchos meses. Y cuanto más tiempo pasaba, más frustrado me sentía. Era como si estuviera perdiendo cada vez más terreno en mi propia relación. Como si todo el esfuerzo que había puesto en construir una vida con ella se estuviera desmoronando poco a poco por culpa de personas externas. Toda esta situación comenzó a pasar una factura muy seria. Ya no podía manejar como Leslie dejaba que su familia me criticara en cada oportunidad que tenían y nunca decía una sola palabra en mi defensa. Luego estaba el tema del dinero otra vez, cada vez peor. Leslie había vuelto a darle grandes sumas de dinero a su familia. Una parte muy importante de su sueldo, de hecho. Y lo peor de todo es que ahora lo hacía completamente a mis espaldas. No me decía cuánto, no me decía cuándo, simplemente lo hacía y yo me enteraba después por accidente o porque alguien soltaba un comentario sin querer. Y lo que hacía todo aún peor era cómo reaccionaba Leslie cuando se trataba de mí gastando mi propio dinero. Si yo quería comprar algo solo para divertirme un poco, como un teléfono nuevo o alguna herramienta para mi taller, ella reaccionaba muy mal. Me decía que no lo necesitábamos realmente, que era un desperdicio, que debíamos ahorrar para cosas más importantes. Recuerdo una vez que quería comprar una televisión nueva para la sala. Nada loco, solo un televisor un poco más grande y más bonito que el que teníamos. Y ella se enojó muchísimo. Dijo que no la necesitábamos para nada, que era un gasto innecesario, que podíamos seguir usando la que teníamos perfectamente. Y mire, no digo que no estuviera de acuerdo en que una televisión no es un gasto necesario. Pero al mismo tiempo, ella le estaba dando un montón de dinero a sus padres porque sí, sin ningún control, como cuando su hermano quiso comprar un sistema de sonido ridículamente caro para su casa, ella estuvo totalmente de acuerdo e incluso contribuyó con una gran cantidad para ayudar porque, según ella, era un regalo familiar. Yo no supe en ese momento que ella había contribuido con esa locura, pero después me enteré y me dolió mucho la hipocresía. Con el tiempo, las cosas siguieron empeorando cada vez más entre Leslie y yo. Nos volvíamos más distantes cada día que pasaba. Se sentía como si mientras más su familia interfería en nuestra vida, más nos separábamos el uno del otro. Y luego llegó el día que realmente colmó el vaso para siempre. Su familia estaba en nuestra casa, como tantas otras veces, y comenzaron los comentarios pasivo-agresivos como siempre. Su mamá empezó a hacer pequeñas observaciones sobre nuestro matrimonio, sobre cómo hacíamos las cosas mal, sobre cómo deberíamos hacerlas diferentes según ellos. Luego su papá intervino con un comentario sobre que trabajábamos demasiado los dos, que eso no era bueno para un matrimonio, que necesitábamos más tiempo juntos para poder formar una familia. Y Leslie solo se sentó allí, asintiendo con la cabeza como si todo estuviera perfectamente bien, como si estuviera completamente de acuerdo con ellos. Pero el verdadero golpe final llegó cuando su mamá, en un tono burlón y sarcástico, sacó el tema de Candy otra vez. Dijo algo como: ay, y ten mucho cuidado, nunca se sabe si esa ex tuya no tenía razón al final. Tal vez hay alguien que es muy bueno manipulando a la gente inocente. Para ella era una simple broma, algo para reírse un rato. Pero yo estaba furioso por dentro. Literalmente estaban tratando de agitar un drama viejo que ya habíamos superado, de hacerme quedar mal delante de mi propia esposa, actuando como si yo pudiera haber estado equivocado todo este tiempo o como si estuviera escondiendo algo oscuro. Estaba tan harto de todo. Simplemente me senté allí, sin poder creerlo, mirando a Leslie con mucha intensidad, esperando que dijera algo. Lo que fuera. Una palabra corta. Una frase simple. Algo que mostrara que estaba de mi lado y no del lado de sus padres. Pero ella se quedó en completo silencio, como de costumbre. Esa fue la gota que, finalmente, colmó el vaso para mí. Ya no podía soportar su falta de respeto constante hacia mi persona. No podía manejar cómo Leslie se negaba a defenderme o a defendernos como pareja unida. Estaba exhausto, emocionalmente drenado y completamente superado por la situación. Así que en ese momento exploté. No pude retenerlo más dentro de mí.